Bueno, la idea de esto es hablar un poquito de lo que es la organización histológica del sistema endocrino. Como ustedes saben, los organismos multicelulares como el ser humano, para llevar a cabo nuestras funciones necesitamos la comunicación celular. A través de la evolución han ido surgiendo los dos grandes sistemas de comunicación que satisfacen estas necesidades, que son los sistemas nervioso y endocrino. A través de estos dos sistemas que están relacionados íntimamente y de sus funciones, se van a coordinar todas las actividades de los diversos sistemas celulares, tisulares y los órganos. Hay una interacción constante entre el sistema nervioso y el sistema endocrino que se va a coordinar a nivel del hipotálamo, que es uno de los principales centros de control del sistema nervioso autonómico. El sistema endocrino, como ustedes ya saben, se va a comunicar por medio de compuestos químicos que son las hormonas, que van a ir a partir de las células endocrinas a la circulación y de allí a las células blanco o células diana, donde van a unirse a un receptor específico para desencadenar una respuesta celular. ¿Tá? La formación de las glándulas endocrinas, como ustedes saben que lo vimos cuando hablamos de los epitelios, es a partir de membranas epiteliales que pueden derivar del ectodermo, del endodermo o del mesodermo. Estas glándulas no van a tener conductos que los conecten con la superficie de un órgano o la superficie corporal, por lo tanto el tejido glandular va a quedar incluido en tejido conjuntivo, ¿tá? Como si fuera un islote de tejido glandular a nivel del tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo que forma parte de la glándula es un tejido muy vascularizado, ¿tá? ¿Y para qué sirve? Para que las células de la glándula, las células epiteliales glandulares, viertan su secreción tanto a nivel linfático como a nivel de la sangre. ¿Tá? Debido a esto, también se les conoce a las glándulas endocrinas como glándulas de secreción interna. Acá tienen de nuevo un poquito lo que es la relación entre el aparato endocrino, el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿tá? Las formas de los mecanismos de acción, los órganos diana de cada uno de ellos. Bueno, como generalidades del sistema endocrino, sabemos que este sistema regula y coordina funciones amplias, funciones metabólicas en órganos y tejidos, y está formado por tres grandes partes. Por un lado, lo que son las glándulas endocrinas, como la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal. Por otro lado, el tejido endocrino, que está presente en órganos que no tienen una función 100% endocrina, como son los islotes de Langerhans en el páncreas, que es la parte endocrina del páncreas, en un órgano que también tiene un sector exócrino. Y por otro lado, hay células endocrinas aisladas, como por ejemplo a nivel del tubo digestivo, las células G, ¿se acuerdan que son las que sintetizan la gastrina? Entonces, las glándulas endocrinas en sí son órganos macizos que carecen de conductos excretores, que poseen abundante vascularización. Las células son capaces de sintetizar estos mensajeros químicos que son las hormonas. Las células van a almacenar su secreción de diferentes formas de acuerdo a la naturaleza química de la hormona. Como ustedes saben, las hormonas pueden ser de distintas composiciones químicas. Y bueno, y las células epiteliales que generan o forman parte de estas glándulas endocrinas pueden derivar de cualquiera de las tres hojas embrionarias. Acuérdense que las glándulas endocrinas, como cualquier órgano macizo, van a estar constituidas por un estroma y un parénquima. El estroma, como siempre, va a estar formado por tejido conjuntivo, que va a disponer una cápsula alrededor del órgano, trabéculas, lo va a separar, lo va a tabicar hacia el interior, ¿tá? Y va a formar todo lo que es el tejido intersticial del órgano. Por otro lado, el parénquima, que va a estar formado por las células que realizan la función específica del órgano, en este caso van a ser las células endocrinas, las células epiteliales endocrinas. El parénquima, en su relación con el tejido intersticial del estroma, se puede disponer de varias formas. Esto lo vamos a ver bien claro en la suprarrenal. Bueno, seguimos. Acá tienen lo que decíamos, las glándulas endocrinas, hipófisis, tiroides, paratiroides, las suprarrenales, la glándula pineal, el tejido glandular endocrino a nivel de los islotes de Langerhans en el páncreas, los folículos ováricos y el cuerpo lúteo en los ovarios, y el tejido intersticial del testículo que sintetiza las hormonas sexuales masculinas. Por otro lado, células endocrinas aisladas, sobre todo a nivel del tubo digestivo y a nivel renal. Bueno, las hormonas, que son estos mensajeros químicos que salen, se secretan a partir de estas células, viajan por el torrente sanguíneo o por la linfa y tienen sus células diana a nivel de múltiples órganos, sistemas, dependiendo de la hormona que estemos hablando. Se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química, eso ustedes ya lo vieron antes, así que no me voy a detener ahí.
los mecanismos de control del sistema endocrino, sobre todo lo que es la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa, como parte de la fisiología del sistema endocrino, que esto también ya lo vieron antes, así que vamos a ir directamente al primer órgano o elemento constituyente del sistema endocrino, la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria es un órgano que anatómicamente está muy bien individualizado, se puede apreciar aquí en la figura, en este sector. Está ubicado por debajo de la base del encéfalo, a la cual en realidad se va a unir mediante el tallo hipofisario. Está situada en una depresión de la superficie superior del hueso esfenoides, que es este que está aquí, que se denomina la silla turca. La glándula tiene forma ovoide, mide aproximadamente 1 centímetro de longitud, 1,5 de ancho, más o menos. Se origina a nivel del ectodermo. Cuando hablamos del embrión trilaminar, el ectodermo es el que va a dar origen a la glándula hipófisis, y estructural y funcionalmente se va a dividir en dos grandes partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis, que a su vez van a presentar subdivisiones, como se observa en la siguiente figura que está aquí. La adenohipófisis, que es la que se llama la pituitaria anterior, la parte más grande de la hipófisis, se va a desarrollar a partir de una evaginación del techo de la cavidad bucal, que constituye una estructura que se denomina la bolsa de Rathke. La neurohipófisis, que es el otro sector bien diferenciado, va a surgir a partir del piso del diencéfalo como una evaginación denominada el infundíbulo. Ambas porciones están en contacto para formar la totalidad de la glándula. Entonces tenemos a la adenohipófisis de este lado y a la neurohipófisis del otro. Pituitaria anterior, pituitaria posterior. Bueno, la adenohipófisis a su vez está subdividida en tres porciones, que son la pars distalis, la pars tuberalis y la pars intermedia. Pars distalis es esta de acá, pars tuberalis es esta de acá, y la pars intermedia o parte intermedia es la que está entre medio de la adenohipófisis y de la neurohipófisis. Esta glándula está casi completamente incluida en una cápsula de tejido conjuntivo fibroso, denso, que forma parte del estroma del órgano. A nivel de lo que es la organización de la adenohipófisis, la organización histológica, el parénquima, la parte funcional de la adenohipófisis, está compuesto por cordones celulares irregulares, gruesos, que se ramifican y se entrelazan entre sí. Entre medio de los cordones podemos encontrar capilares de tipo fenestrado, capilares más de tipo sinusoides. Tanto los cordones celulares como los capilares están incluidos todos en el tejido conjuntivo que forma parte del estroma de esta glándula. A nivel de lo que es el parénquima de la glándula, bueno, acá tienen un poco de nuevo lo que es la división. Vamos a entrar primero en lo que es la adenohipófisis y después la neurohipófisis. A nivel de lo que es el parénquima de la glándula vamos a observar diversos tipos celulares, pero principalmente va a ser evidente la presencia de dos grandes tipos de células, lo que son las células cromófilas y las células cromófogas. Esta definición va a hacer referencia a la afinidad o no que tengan estas células para teñirse con algunos tipos de colorantes. Entonces tenemos las células cromófilas y las células cromófogas. A su vez, las células cromófilas se dividen en acidófilas y basófilas. Las células cromófogas son células que componen aproximadamente el 50% de las células de la pars distalis de la adenohipófisis. Tienen un citoplasma que no se tiñe muy bien, en realidad, no agarran muy bien las tinciones, y se supone, hay varias teorías que plantean por qué estas células no tiñen bien su citoplasma. Algunas personas creen que las células cromófogas en realidad son células que están degranuladas, o sea que perdieron los gránulos citoplasmáticos, que en algún momento fueron acidófilas o basófilas y ahora, como no tienen gránulos, ya no se tiñen. Por otro lado, las células cromófilas se van a clasificar de acuerdo a la afinidad de los gránulos citoplasmáticos por los colorantes ácidos, acidófilas o básicos basófilas. Las células acidófilas son células de mayor tamaño que las células basófilas, que las células cromófogas son células grandes
pero más chicas que las basófilas, más grandes que las cromófobas. Tienen un citoplasma con gránulos que se tiñen con eosina, eosinófilos. Las células basófilas son células esféricas, más grandes que las cromófilas, acidófilas, y tienen gránulos basófilos. ¿Tá? A su vez, nosotros podemos subdividir a las células acidófilas y basófilas de acuerdo a cuál es la hormona que sintetizan. Por un lado, las células acidófilas pueden ser somatotropas, son aquellas que van a sintetizar la hormona del crecimiento o somatotropina. Y por otro lado, pueden ser mamotropas, las células que van a producir la hormona prolactina, ¿tá? La hormona que va a favorecer o a estimular la secreción de la leche materna a nivel de la glándula mamaria. Y las células basófilas pueden ser de tres tipos. Pueden ser las células tirotropas, que son aquellas que van a sintetizar la TSH, la hormona estimulante de la glándula tiroides. Pueden ser gonadotropas, que van a sintetizar las hormonas LH, luteinizante, o FSH. ¿Tá? Y las corticotropas, que son las que van a sintetizar la ACTH o adenocorticotropina, que es la hormona que va a ir a estimular la secreción de la corteza suprarrenal. ¿Tá? Y las cromófobas, como dijimos, van a ser células degranuladas o células precursoras. Acá tienen un cuadro que muestra, está bueno porque es como que va vinculando todas estas cosas que estamos hablando. ¿Tá? Acuérdense que todas las hormonas que salen de la adenohipófisis tienen un factor liberador que viene desde el hipotálamo. Entonces acá en la primera columna está el factor liberador, la célula blanco de ese factor liberador a nivel de la hipófisis. ¿Tá? Estamos en la adenohipófisis. Tenemos la pars distalis, donde hay células acidófilas, que son estas rosadas, las somatotropas y las mamotropas. La pars distalis todavía con células basófilas, que pueden ser tirotropas, corticotropas o gonadotropas, los tres tipos de células basófilas. La hormona secretada por cada uno de estos tipos celulares, para la somatotropa, la somatotropina, para la mamotropa, la prolactina, para la tirotropa, la TSH o tirotropina, para la corticotropa, la adenocorticotropina o ACTH, y para la gonadotropa, la luteinizante y la folículo estimulante. Y acá tienen el órgano blanco de la hormona sintetizada por cada una de las células de la pars distalis de la adenohipófisis. ¿Tá? Bueno, eso después ustedes lo van a leer. Y después les ponen la pars intermedia, que era el otro sector de la adenohipófisis. Dijimos pars tuberalis, pars distalis, pars intermedia. ¿Tá? Esta pars intermedia es un pedacito chiquitito de la glándula que tiene un tipo celular que son las células melanotropas, que producen y liberan a la hormona estimulante de los melanocitos o MSH. ¿Tá? Bueno, en la pars intermedia tenemos células basófilas, ¿tá? Son las células melanotropas productoras de MSH. Se observa también material coloide. El material coloide son en realidad proteínas que se acumulan en el medio extracelular, no tienen nada más a destacar. Y hacia el otro lado, en la otra parte de la hipófisis, de este lado, en la parte posterior, la pituitaria posterior, tenemos la pars nervosa. La pars nervosa o neurohipófisis es una cosa totalmente distinta a la adenohipófisis. Cuando ustedes miran un preparado histológico no tiene nada que ver, no es tan celular, no es de la misma forma, no tiene la misma constitución histológica que la adenohipófisis. Esta estructura deriva de otro lado también, ¿tá? Y lo que vamos a observar cuando miramos un corte histológico son células gliales, que se llaman pituicitos, y fibras nerviosas de tipo amielínico. Estas fibras nerviosas provienen del hipotálamo y forman lo que se conoce como el haz hipotálamo hipofisario, o sea que son axones de neuronas que tienen los cuerpos neuronales ubicados a nivel de núcleos en el hipotálamo y que se extienden hasta la neurohipófisis formando el haz hipotálamo hipofisario. Lo otro que vamos a observar son abundantes capilares y vamos a observar también unas dilataciones, como si fueran dilataciones del axón de estas neuronas, de estos axones de neuronas que están a nivel del hipotálamo, que se conocen como los cuerpos de Herring. Esos cuerpos de Herring son los lugares donde se van a almacenar los productos de secreción, porque como ustedes ya saben,
la secreción, las hormonas que se liberan desde la neurohipófisis, en realidad se sintetizan, se producen a nivel de los núcleos que están en el hipotálamo. Se producen en los cuerpos neuronales de estas neuronas que tienen su cuerpo celular a nivel del hipotálamo. O sea que no se sintetizan en la neurohipófisis, sino que se sintetizan en el hipotálamo y se liberan desde la neurohipófisis. Los pituicitos en realidad son células pequeñitas que son semejantes a los astrocitos de la neuroglía. Tienen muchas ramificaciones, pueden estar relacionados con los vasos sanguíneos y básicamente su función es de sostén. Bueno, acá está de nuevo, tenemos la pars nervosa, donde vamos a encontrar axones de tipo mielínico y células gliales o pituicitos. Estas son las células de sostén de las neuronas. Los axones amielínicos tienen sus cuerpos celulares a nivel de núcleos que están en el hipotálamo, que son el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, que son los lugares de origen de las dos hormonas que se liberan desde la neurohipófisis, la oxitocina del núcleo supraóptico y la vasopresina o hormona antidiurética o ADH desde el núcleo paraventricular. Bueno, acá tienen un poco lo que es la irrigación de la glándula hipófisis, que deriva o depende de la arteria carótida interna. Está muy bien vascularizada porque, como cualquier órgano endocrino, va a tener mucho desarrollo de los vasos sanguíneos. Acá tienen un esquemita de eso. Y bueno, la función participa de lo que es la función del eje hipotálamo hipofisario, regulando la secreción del resto de las glándulas endocrinas del órgano.